¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos a esta capacitación de trabajos en caliente. Los saluda el ingeniero Ángel Zárate Ramos. Bienvenidos mis amigos de DMS Capacitaciones. Hoy vamos a ver pues este tema fundamental con respecto a trabajos en caliente. Además, en la última parte va a ser un video, ¿no es cierto? Donde prácticamente pues estamos explicando, haciendo un resumen, ¿no es cierto? De todo lo que hemos mencionado, lo que vamos a mencionar en la capacitación. Eso es fundamental, teniendo en cuenta también que esto es un trabajo de alto riesgo, ¿correcto? Este es un trabajo de alto riesgo que nosotros debemos diferenciar, con el que debemos tener de repente un especial cuidado, porque la ocurrencia de accidentes puede manifestarse pues de una forma rápida e inesperada también, ¿correcto? Considera un trabajo de alto riesgo, entonces vamos a tomar todas las medidas de seguridad. Vamos a desarrollar temas referidos a los peligros y riesgos, al uso de repente de máquinas de soldar, uso de equipos y corte, tema de repente también mencionar el tema de los materiales peligrosos, ¿no? El tema del oxígeno, acetileno y demás. Vamos a ver. Bueno, rápidamente me presento. Mi nombre es Ángel Zárate, soy ingeniero metalurgista y de materiales de profesión, con más de 10 años de experiencia, colegiado y habilitado, graduado en la Universidad Nacional del Centro del Perú, en la Facultad de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, con una sólida formación académica y amplia experiencia en materia de seguridad y salud en el trabajo, desempeñando cargos en empresas del sector privado en el rubro de minería, construcción y electricidad. Experiencia en implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Amplia experiencia también en el dictado de capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, conocimiento de la normativa en seguridad y salud en el trabajo en general y también sectorial. Vamos a ver, mis amigos, agradezco también la presentación. Comenzamos este curso, un tema muy importante, ¿no? El contenido del curso, trabajos en caliente, requerimientos de la ley, de la normativa, tipo de trabajos en caliente, peligros y riesgos generales, equipos de protección personal, los permisos de trabajo, las recomendaciones para los diferentes tipos de trabajos en caliente, cómo actuar en caso de un incendio, conocer un poco al extintor, los efectos a la salud y las comunicaciones en caso de emergencias, ¿ya? Comunicaciones en caso de emergencias, tengan en cuenta. Listo. Bien, cuando nosotros hablamos de trabajos en caliente, definitivamente, recalco, debemos tener especial cuidado, ¿no es cierto?, con respecto, pues, a la ejecución de estas actividades, teniendo en cuenta que estas actividades podrían ocasionarnos, pues, un accidente, ¿no es cierto? Nos pueden ocasionar un accidente. Eso también es importante prever, ¿no es cierto? Y en el tema de la seguridad, pues que duda cabe, todo es, todo es preventivo, ¿no? Todo es preventivo, ¿ya? Todo es preventivo. Y eso es lo que vamos a mencionar aquí justamente, pues, en la capacitación. Al final les decía, vamos a hacer un video bastante interesante, bastante didáctico. Vamos a analizar también algunos puntos importantes mencionados en la capacitación, pero mencionados también en el video para reforzar básicamente lo que estamos mencionando con respecto pues a este curso muy importante. Pero, ¿qué es un trabajo en caliente, no? El trabajo en caliente es aquel trabajo que involucra la presencia de la llama abierta, generada por trabajos en soldadura, chispas de corte, claro, por corte de repente de planchas metálicas, por ejemplo, ¿no? Esmerilado y otros afines como fuente de ignición en áreas con riesgos de incendio, ¿no? En diferentes áreas de trabajo donde podría ocurrir un incendio, digo, pero necesariamente, ¿no? De repente tenemos la necesidad de ejecutar el trabajo en caliente en dicha área de trabajo. Hay que tomar todas las medidas, ¿no? Vamos a verlo justamente, pues, en esta capacitación, ¿no? Este concepto está sacado de el Reglamento de Seguridad en el sector minero, Decreto Supremo 024 del año 2016, tal y cual como concepto pues de lo que es un trabajo en caliente. Los requerimientos de ley, bueno, ya lo hemos mencionado, lo repetimos aquí, la 024, el Decreto Supremo
024 que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en el sector minero, ¿no? Decreto Supremo 024 del año 2016. Y ahí está justamente. Miren, 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 miren. Esto me parece importante, ¿no? Gestión de los trabajos de alto riesgo, ¿no? Eso también me parece fundamental, importante, porque de todas maneras vamos a tomar medidas cuando realizamos trabajos de alto riesgo. Dice el artículo 129, todo titular de la actividad minera establecerá estándares, procedimientos y prácticas como mínimo para trabajos de alto riesgo, tales como trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, excavaciones mayores iguales a 1,50 metros, trabajos en altura, trabajos eléctricos de alta tensión, trabajos de instalación, operación, manejo de equipos y materiales radioactivos. Otros trabajos valorados como de alto riesgo en la matriz IPC. Ahí está, ¿no? Básicamente 6 trabajos de alto riesgo. Artículo 130. Todo trabajo de alto riesgo requiere obligatoriamente el permiso escrito de trabajo de alto riesgo, el PETAR. Dicho sea de paso, mis amigos, el PETAR no solo es obligatorio en el sector minero, sino también en el sector construcción. Autorizado y firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y superintendente responsable del área de trabajo y visado por un ingeniero de seguridad o por el gerente del programa de seguridad y salud ocupacional. Miren ustedes quién debe firmar, pues, entonces, estos documentos, ¿ya? ¿Quién debe firmar estos documentos? Tengan ello en cuenta, tengan ello en cuenta. Artículo 131 menciona para los trabajos en caliente se debe tener en cuenta la inspección de previa del área de trabajo, la disponibilidad de equipos para combatir incendios y protección de áreas aledañas, equipos de protección personal adecuados, equipo de trabajo y ventilación adecuados, la capacitación respectiva, la colocación visible del permiso de trabajo, el PETAR, ¿no? Y retirar, dice, los materiales que sean inflamables, ¿ya? Los materiales que sean inflamables. Habla de los EPPs aquí, ¿no? En la ley 29783 habla específicamente de los EPPs. Dice, el artículo 29 de la ley dice obligaciones del empleador. El empleador, entre otras, tiene las siguientes obligaciones: garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor en el centro de trabajo o colocación del mismo. El artículo 60 menciona el tema de los EPPs. El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones cuando no se puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o sus o sus efectos perjudiciales para la salud. Este verifica el uso efectivo de los mismos. Recalco, está hablando de los equipos de protección personal, ¿no? Está hablando de los equipos de protección personal. Entonces, bueno, pues tengan en cuenta esto, mis amigos, porque definitivamente nosotros tenemos que darnos cuenta de la necesidad de prevenir, ¿no? De algún tipo de ocurrencia de accidentes, incidentes y demás, ¿no? No podemos estar de repente trabajando en condiciones inseguras, ¿no? Habla de los EPPs para trabajos en caliente, es algo básico, lo vamos a ver también en una diapositiva más adelante, lo va a detallar. Tipos de trabajos en caliente: esmerilado, oxicorte, trabajo con equipo oxicorte, ¿no? Soldadura eléctrica. Peligros generales, peligros químicos, humos, vapores y gases, peligros físicos, fuego, radiación, iluminación, electricidad también y ruido. Muchos de estos peligros químicos y de los peligros físicos también lo generan los mismos trabajadores cuando ejecutan los trabajos en caliente, ¿no? Ya tengan en cuenta. Entonces, obviamente, ¿no? El ruido, de repente, la radiación, el fuego, ¿no? Va a ser provocado por el mismo trabajador cuando ejecuta los trabajos en caliente. Riesgos: el accidente, el probable accidente, dice: quemaduras, choques eléctricos, radiación, explosiones, incendios, intoxicaciones, asfixia, estrés, lesiones por escorias, conjuntivitis. A ver si me permiten, ¿no? Tanto los peligros y los riesgos deben considerarse adecuadamente, de una forma adecuada, en la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿ya? Eso también
es fundamental, es importante que ustedes lo consideren en su IPC. Tengan en cuenta, en su IPC, peligros y riesgos relacionados a los trabajos en caliente. Ahí está justamente, miren ustedes el detalle de los equipos de protección personal para trabajos en caliente. Me parece algo bastante básico. Gorro protector, máscara protectora, máscara de soldar también, dice, guantes de soldador, cuero cromado, cuero cromo, ¿no? Delantal de cuero, polainas, escarpines, zapatos de seguridad, chaqueta de cuero, pantalón de cuero también, miren ustedes, mandil de cuero, casaca de cuero, pantalón de cuero. ¿Ya? Entonces, para que básicamente cuando ocurre un incendio, bueno, si ocurriera un incendio, un contacto accidental de repente con una chispa, con una esquirla, el trabajador en el momento se encuentre pues debidamente protegido, ¿no? Se encuentre debidamente protegido, ¿correcto? Listo. Una de las medidas de control más importantes para trabajos en caliente, qué duda cabe, es el observador de fuego, ¿no? Es la persona designada para observar permanentemente el área durante el trabajo, ¿no? Está cerca, digamos, a la ejecución de los trabajos en caliente. Este observador de fuego debe estar capacitado en primeros auxilios, debe estar capacitado también en el uso de extintores, ¿no es cierto? Para acudir, pues, de forma rápida, de forma oportuna, cuando ocurra, pues, un amago de incendio o cuando algún trabajador se haya accidentado, ¿por qué no digo? Y le brinde por ello los primeros auxilios. ¿Ya? Entonces debe estar debidamente capacitado. ¿Correcto? Listo. Autorización del trabajo, fundamental. Antes de iniciar cualquier trabajo, se obtendrá la autorización respectiva, ¿no? El PETAR, la autorización de trabajo como tal, un documento fundamental si hablamos del sector construcción y hablamos también del sector minero, ¿correcto? En el trabajo, en el sector electricidad también se utiliza con mucha frecuencia. A ver, normas generales para este observador de fuego, ¿no? Antes, durante el trabajo, se inspeccionará el área y todos los equipos a utilizar con la finalidad de detectar toda condición subestándar o toda condición insegura. Ningún trabajo en caliente se iniciará si no se encuentra presente el observador de fuegos, claro. ¿Ya? Recalco, el observador de fuego es un control, ¿no? Por lo tanto, no puedo iniciar mi actividad si el control no está previamente, pues, establecido. El observador de fuego contará con un extintor operativo, el cual se colocará a 2 metros como mínimo de los trabajos y en un punto opuesto al sentido del viento. En áreas donde sea difícil el evacuar los peligros potenciales de incendio, se protegerá aislando dichos peligros con elementos resistentes al fuego, normalmente pues con mantas ignífugas, ¿no? Vamos a verlo también como medida de control, mantas ignífugas. Colocar aviso con peligro, o que mencione, dice, ¿no? Peligro, trabajo en caliente, debidamente señalizado, debidamente colocado visiblemente, ¿no? Para que todos los trabajadores que no tienen nada que ver con la actividad se den cuenta, se percaten de que en determinada área de trabajo se está realizando, se está ejecutando un trabajo en caliente. Tipos de trabajos en caliente, esmerilado y picado de escoria, dice riesgos, descargas eléctricas, accidentes en los ojos, claro, escape o rotura de muela, claro, ya, en el uso del esmeril básicamente, ¿no? Quemaduras y heridas de las manos, aspiración de polvo y partículas, daños por generación de humos metálicos, daños por generación de humos metálicos, ¿ya? Entonces, miren, definitivamente cuando nosotros hablamos, pues, de de la ejecución de estas actividades de trabajos en caliente, tenemos que mencionar al esmerilado y picado de escoria, ¿no? Esta actividad tiene, pues, sus respectivos riesgos. Riesgos, ruido y proyección de partículas, ruido esmerilado, picado, martillado, soldadura, corte de metales, proyección de partículas, partículas incandescentes hasta unos 10 metros de distancia. Miren, ¿no? Estas partículas incandescentes, escoria, esquirlas, chispas, ¿no es cierto?
¿ya? Eh, Partículas incandescentes en general van a recorrer aproximadamente pues 10 metros de distancia. Tengan en cuenta eso, 10 metros de distancia. Entonces hay que tomar, les decía, pues todas las medidas de seguridad respectivas con respecto a estas condiciones o estas situaciones que se dan en la ejecución de los trabajos en caliente. Una respectiva señalización, uso de mantas ignífugas, protección de repente de elementos que no se pueden quemar o que no pueden tener contacto, que no deberían tener contacto con estas partículas, ¿no? Porque de repente sufren pues un daño adicional, ¿ya? Sufren un daño adicional. Tengan en cuenta, tengan en cuenta ello, tengan en cuenta ello. ¿Correcto? Riesgos, asfixia, explosión, quemaduras, impacto por proyección de partículas también. ¿Ya? Impacto por proyección de partículas. Miren, ¿ya? Entonces también son riesgos que nosotros debemos contemplar al momento de eh, elaborar o desarrollar estas actividades también. Miren ustedes todo lo que puede pasar, sobre todo incendios, ¿no? ¿Ya? Esto es muy importante porque nosotros debemos contemplar estas situaciones, ¿no? Para tomar todas las medidas, ¿ya? En materia de seguridad cuando hablamos de trabajos en caliente, ¿no? Porque definitivamente la previsión, la coordinación con el área operativa, con el área de seguridad de la empresa, eh, evitarán que ocurra un accidente. ¿Ya? Tengan en cuenta ello, tengan en cuenta ello. Es muy importante mencionar esto porque definitivamente, pues, ¿no? Un accidente grave, una emergencia, una explosión, un incendio de gran magnitud puede ocurrir, ¿no es cierto? Puede ocurrir y nosotros debemos estar preparados, ¿no? Ya no hablamos del plan de emergencias, hablamos de repente de los documentos, claro, que debemos tener, pero como trabajadores y como parte de la empresa debemos estar preparados, ¿no? ¿Ya? Tengan en cuenta también. Recomendaciones en el trabajo desmerilado, en la actividad desmerilado. Revise las conexiones a tierra y el buen estado de los cables. Use gafas tipo Googles. Claro, gafas para soldador, ¿no? Y careta de protección facial. Use el respirador para humos metálicos y polvo. ¿Ya? ¿Ya? Tengan en cuenta, tengan en cuenta, tengan en cuenta, tengan en cuenta, tengan en cuenta. Utilice la muela adecuada y rectifíquela para evitar vibraciones. No apriete en exceso las tuercas. Dejar enfriar las piezas antes de manipularlas. ¿Ya? Entonces hay que apagar el equipo, hay que verificar que estén en buen estado. ¿Ya? Hay que verificar que estén en buen estado de funcionamiento para que básicamente no provoque pues un accidente. Medidas preventivas para la actividad desmerilado, corte, pulido y desbaste. Para estas tareas es obligatorio el uso del equipo de protección personal siguiente: lentes panorámicos de seguridad, casco con careta desmerilar incorporada, guantes de cuero blando, mandil de cuero, escarpines de cuero, protección respiratoria y auditiva, botines de cuero con punta de acero. Miren ustedes, ¿no? Entonces, básicamente está hablando pues de los EPPs y si me permiten regresar, está hablando pues básicamente también de estos EPPs, ¿no? Que básicamente sirven para todos los trabajos en caliente, ¿ya? Para todos los trabajos en caliente. Miren, listo. Soldadura autógena, ¿no? Uso del equipo, máquina de soldar, el equipo autógeno, ¿no? Ya también
hay algunos peligros y riesgos que hay que considerar la ejecución, la elaboración de procedimientos, la gestión en materia de seguridad. ¿Ya? La gestión en materia de seguridad. El equipo, hay que conocer el equipo, ¿no? El equipo de soldadura oxiacetilénica, oxígeno y acetileno, además de las dos botellas que contienen el combustible y el comburente, las partes principales del equipo son los monorreductores, el soplete, las válvulas antirretroceso, antirretorno y las respectivas mangueras. Hay que tener en cuenta toda esta situación, ¿ya? Toda esta parte, digamos, que debemos nosotros inspeccionar y que debemos verificar que estén pues en buenas condiciones. Soldadura autógena, riesgos, fuga de gas combustible con el riesgo de incendio, explosiones o incendios por retroceso de llama en el soplete, asfixia por desplazamiento del aire por gases inertes, atrapamientos por manipulación de botellas y quemaduras. Atrapamientos por manipulación de botellas y quemaduras. Recomendaciones para el uso del equipo Oxicorte. El equipo debe contar con válvulas antirretorno de llama, las mangueras aseguradas a sus conexiones por presión y no por abrazaderas. Las mangueras deben tener el color del cilindro al que están conectadas. Los accesorios, los manómetros, deben encontrarse pues en buenas condiciones, ¿no? Ahí están las válvulas antirretorno, ¿no es cierto? Que deben estar también debidamente inspeccionadas, deben ofrecernos el tema de seguridad, el tema preventivo, ¿no? O sea, puede ocurrir un accidente, ¿no? Una fuga de gas, una fuga de repente de un elemento combustible y puede provocar un incendio de repente y posterior explosión. Medidas preventivas en trabajos de soldadura oxiacetilénica. Se deben tomar precauciones para proteger las chispas, escorias, calientes y radiaciones a las personas que trabajen o circulen cerca de las áreas restringidas. Para ello se utilizará pantallas protectoras, biombos o mantas inífugas. Lo más recomendable, ¿no? Son biombos o mantas inífugas. ¿Ya? Tengan ello también en cuenta. Las prendas de vestir de los trabajadores que realicen operaciones de corte y soldadura oxiacetilénica estarán siempre libres de grasa, claro, material combustible que se puede prender, pues, ¿no? Aceite y material inflamable han de ser de material retardante, inífugo a la llama y no se deberá usar ropa de trabajo de una sola pieza, ¿no? De una sola pieza, claro. No de una sola pieza porque para sacarse, para quitarse la ropa, ¿no es cierto? Prácticamente si se quema el pantalón, se está quemando el pantalón, hay que quitarse el pantalón. Si se está quemando la casaca, solo hay que sacarse la casaca. Si se está quemándose el mandil, solo hay que sacarse el mandil, ¿no? Por eso te dice, se menciona no utilizar ropa de una sola pieza, ¿no? O sea, no todo en su conjunto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para sacarse, para quitarse todos los elementos uno por uno es más sencillo. ¿Ya? Así se evitaría pues la ocurrencia después de un accidente. Los bloqueadores de retroceso de llama se instalarán siempre a la salida del regulador y las válvulas de flujo unidireccional, claro, antirretorno, ¿no? Se instalarán antes del soplete en las entradas de oxígeno, gas, combustible. Ahí está el detalle, miren ustedes, válvulas antirretorno, ¿no? Con los respectivos manómetros, ¿no? Para verificar también la presión interna. Manipulación segura de recipientes de gas comprimido para soldaduras. Se protegerán los recipientes de gas contra posibles caídas, impactos y las temperaturas altas extremas, manteniéndolos asegurados permanentemente a las estructuras sólidas. Se evitará ubicarlos en lugares donde puedan entrar en contacto con la electricidad. Todo cilindro de acetileno, dice, que indebidamente haya permanecido inclinado horizontalmente no debe ser utilizado hasta después de buen tiempo de tenerlo en posición vertical. Ok, miren, ¿no? ¿Ya? Si la botella ha permanecido de forma horizontal indebidamente, dice,
Hay que colocarlo de forma vertical, pero tiene que permanecer un tiempo adecuado para que volvamos a utilizarlo. Eso es básicamente para que el contenido se acomode, pues, ¿no? Y pierda un poco de presión también, ¿no es cierto? ¿Ya? Para que no ocurra, pues, una explosión o accidente al momento de ser manipulado, ¿ya? Todo cilindro, repetimos esta parte, ¿no? Todo cilindro de acetileno que indebidamente haya permanecido inclinado horizontalmente, lo que acabamos de decir, no debe ser utilizado hasta después de un buen tiempo de tenerlo en posición vertical, a fin de que el acetileno se asiente en el fondo del recipiente y pueda formarse el gas en la parte superior del mismo. Obviar este requisito puede dar lugar a que el recipiente colapse riesgosamente. Bueno, puede provocar, pues, ¿no es cierto? Un accidente. ¿Ya? Un accidente, ¿ya? Tengan en cuenta eso también, tengan en cuenta, tengan en cuenta, tengan en cuenta, ¿ya? Tengan en cuenta. Está prohibido alterar o tratar de reparar las válvulas defectuosas o dispositivos de alivio de los cilindros. No está permitido, además, lubricar las válvulas, aplicar aceite, grasa, lubricante o cualquier otro compuesto a las válvulas o conexiones. Está prohibido usar oxígeno como sustituto del aire para accionar herramientas neumáticas, apoyar el arranque de motores, claro, o para limpieza personal, ¿ya? Tengan en cuenta, miren, tengan en cuenta, ¿ya? Entonces, claro, es una falta grave, ¿no? Es una falta grave utilizarlo para la limpieza de personas, dice, ¿no? ¿Ya? Tengan en cuenta eso, tengan en cuenta eso, porque son medidas de seguridad que definitivamente pues nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Ya prácticamente acá nos están mencionando, en esta diapositiva específica, nos están mencionando las faltas, ¿no? ¿Ya? Tengan en cuenta, listo, vamos. Para traslado a los diferentes frentes internos de trabajo se utilizarán carretas manuales, como vemos en la imagen, plataformas rodantes o equipos similares que permitan mantener la verticalidad de las botellas. Los cilindros se almacenarán de acuerdo al color de identificación del gas que contienen, separando convenientemente los llenos de los vacíos. Claro, hay que diferenciarlos, ¿no? ¿Ya? Hay que diferenciarlos, ¿correcto? ¿Ya? Hay que diferenciarlos y hay que almacenarlos a una distancia adecuada. Creo que la norma menciona mínimo 6 metros, ¿no? Entre los llenos y los vacíos. Todos los recipientes permanecerán asegurados rígidamente con abrazaderas o cadenas en posición vertical y con los tapones de protección de válvulas enroscadas en su sitio. ¿Ya? Tengan en cuenta. Listo. Los cilindros se almacenarán de acuerdo al color de identificación del gas que contienen, separando convenientemente los llenos de los vacíos. Todos los recipientes permanecerán asegurados rígidamente con abrazaderas o cadenas de posición vertical y con tapones de protección de válvulas enroscados también en su sitio. Las botellas de oxígeno no se almacenarán a menos de 6 metros de otros recipientes de gases combustibles o sustancias fácilmente inflamables, salvo que se cuente en el lugar con muros ignífugos adecuados. Con muros ignífugos adecuados. Mire, ¿no? Ya puede pasar. Pues ahí está justamente lo que les mencionaba, cómo se debe almacenar, ¿no? Estos elementos los balones de oxígeno y acetileno. Dice almacenamiento y transporte de cilindros de gas, ¿no? Debidamente techado de repente para evitar que le caiga pues algún líquido por parte de la lluvia o por parte de cualquier otra situación o elemento que se puede presentar, ¿no es cierto? Incorrecto a la luz del sol, ¿no es cierto? Y sin ninguna protección. Miren ustedes, hay un balón que no tiene ni su tapa metálica, ¿no? ¿Ya? Entonces eso también es importante. Listo. Recomendaciones de seguridad. Los cilindros sin uso o vacíos deben permanecer con la válvula cerrada. No se permiten modificaciones a los recipientes a presión, ¿no? Los cilindros deben estar etiquetados adecuadamente, digo,
etiquetados con sus respectivas tapas y contar con las hojas MSDS en el área de almacenamiento. Los cilindros defectuosos serán señalados con una tarjeta de no usar colocado en un lugar visible, ¿no? Colocado en un lugar visible. Sea cuidadoso con los cilindros, no los golpee, no perfore y no los deje caer, claro. ¿Ya? Esto también es muy importante. ¿Ya? Esto también es muy importante. ¿Ya? Tengan en cuenta eso también, ¿no? Porque realmente, pues, mencionamos el tema que hay que cuidarlos porque puede ocurrir una explosión de repente tiene un contenido, de repente tiene algo, algún contenido, un combustible que puede explotar, ¿ya? Tengan en cuenta, tengan en cuenta. Listo, listo. No los deje caer, dice, ¿no? Distancia de almacenamiento, cuando existan materias inflamables como la pintura, aceite o disolventes, aunque estén en el interior de armarios especiales, se debe respetar una distancia mínima de 6 metros. Ahí está, lo que les he mencionado también. ¿Correcto? Miren ustedes, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que vemos en esta figura es básicamente el almacenamiento correcto de los balones de oxígeno y acetileno, teniendo en cuenta de repente algún otro ambiente, algún otro almacén y demás. Ya, miren, entonces una distancia mínima de 6 metros. Para el transporte de cilindros, las válvulas deben estar protegidas con un casquete ligeramente inclinados. Evite sujetarlos por la válvula, claro, vas a onda desubicar, pues, ¿no es cierto? No arrastrarlos o rodarlos horizontalmente. Ya hemos mencionado lo que podría suceder, ¿no? Usar carretillas. Básicamente lo que estamos viendo pues en la imagen, ¿no? En la imagen, ¿ya? Listo. Levantamiento de cilindros, aquí tiene que ver con el tema ergonómico. Realmente son pesantes, ¿no? Son bastante pesantes, ¿no? Son bastante pesados. Digo, coloque un pie delante del cilindro, dice, baja el cilindro apoyando en el muslo, levanta el extremo hasta la altura deseada, empuje el cilindro hacia adelante y colócalo en forma vertical con una base antideslizante y fijado en una estructura sólida. De ser necesario, y siempre sucede, pida ayuda. Es bastante pesado, ¿no? ¿Ya? En un tema ergonómico, no es recomendable levantar y trasladar los cilindros, por más que estén vacíos, son pesados, recalco, ¿no? Trasladados por una sola persona, ¿no? Recomendaciones para el traslado de cilindros también dice no utilice electroimanes, estrobos o cadenas similares para levantarlos o trasladarlos, siempre en su canastilla, como vemos en la parte derecha, ¿no? Para subirlos a un nivel más alto, utilice las canastillas, los cilindros se trasladarán inclinándolos ligeramente respecto a la vertical y hacerlos rotar por su parte inferior. Use casco, lentes de seguridad, guantes de cuero y zapatos con punta de acero durante su manipulación. O sea, todos los EPPs que ya hemos mencionado, que son necesarios, ¿no es cierto? Eso también tenganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque son necesarios, recalco, el hecho de tener o de contar necesariamente con EPPs para evitar también la ocurrencia de algún accidente. El solo hecho de que te caiga una botella, ¿no? Vacía, por más que esté vacía, y de repente no tienes los zapatos de seguridad, el daño seguramente va a ser bastante importante. Soldadura eléctrica. ¿Qué mencionamos sobre la soldadura eléctrica con máquina de soldar? Dice seguridad con la máquina de soldar. Asegúrese que el cable de ingreso de la energía esté instalado correctamente. No deje la máquina conectada. Fije el enchufe a la toma de energía ajustando el seguro correspondiente. Las áreas de soldadura del arco eléctrico deben encontrarse aisladas visualmente del resto del ambiente de trabajo, debidamente señalizado, debidamente cercado, pues, ¿por qué no también, ¿no? Cable dice de ingreso a la de energía, dice, ¿no?
Las máquinas de soldar deben contar con su respectiva línea tierra, sistema de puesta a tierra, instalación de sistema de puesta a tierra. El cable a tierra, el negativo, debe conectarse lo más cerca de la zona donde se va a soldar, ¿no? Esta es la forma, miren ustedes, la máquina de soldar. Hay máquinas de soldar ahora más pequeñas, ¿no? Pero igual tienen el mismo principio, ¿verdad? Tienen el mismo principio. Nunca sostenga los cables de soldar positivo y negativo al mismo tiempo con la máquina de soldar encendida. Claro, haríamos tierra y vamos a recibir la descarga, ¿no? ¿No? Vamos a recibir la descarga eléctrica, claro que sí. ¿Ya? Entonces, miren, tengan cuidado, tengan cuidado. Condiciones ambientales para el tema de la máquina de soldar. No trabaje fuera del taller durante la tormenta eléctrica. Proteja de la lluvia las máquinas soldadoras. La humedad puede conducir corriente al cuerpo del operador y producir un choque eléctrico. Sí, el cuerpo de por sí es un conductor, ¿no es cierto? Puede recibir también una descarga eléctrica. Se proveerá de ventilación adecuada durante los trabajos en ambientes cerrados, en talleres. Se dispondrá de sistemas de extracción de humos y ventilación. Claro, ventilación asistida, ventilación natural también, ¿por qué no? Cuando mencionamos que el peligro es la radiación ultravioleta y la radiación infrarroja, sobre todo la radiación infrarroja, ¿no? Ultravioleta, bueno, no tanto, pero los rayos ¿no? Que pueden salir de repente del equipo, ¿no? Y por eso debe haber una protección adecuada. Miren ustedes la imagen, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Miren ustedes la imagen. Para el tema de soldadura, ambos en tal caso, ¿no? En determinada proporción, claro que sí, pero están presentes, pues, en estos trabajos. Están presentes en estos trabajos. Recomendaciones para evitar las radiaciones ultravioleta y luminosas, equipos de protección personal, ropa de cuero, careta de soldar, ya lo hemos visto, ¿no? Zapatos de seguridad, lentes para soldador, protección también de cabeza para soldador y así, ¿no? Miren estas mamparas, justamente, mamparas de señalización para proteger al resto de los operarios, también los denominados biombos, que deben ser los adecuados, ¿no es cierto? Manipulables, con ruedas para poder ser adecuadamente trasladados y demás. Dice, ¿no? Evite los incendios, dice, bueno, evite los incendios, ¿no? Miren ustedes, ¿ya? Evite los incendios. Cumpla con los procedimientos para trabajos en caliente. Aplicar siempre, pues, el orden y la limpieza. Utilice llamas abiertas solo cuando ha sido autorizado. Controle la eliminación de desperdicios, orden y limpieza, de materiales combustibles. Claro, el tema de la limpieza, cuando pasa un amago de incendio, por ejemplo, hay que tener kits para amago de incendio, ¿no es cierto? Para limpiar de repente un derrame de un combustible, el kit antiderrames y así sucesivamente. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que tener los materiales, tenemos que estar capacitados para utilizar estos materiales, ¿no es cierto? Y abordar adecuadamente algún tipo de emergencia, digo, que se pueda presentar. ¿Qué es el fuego? Bueno, el fuego es una combinación de varios elementos, ¿no es cierto? Es una reacción, dice química, oxidación rápida de materiales combustibles acompañada por la liberación de energía en forma de calor y luz. También es conocido como combustión, ¿correcto? Como combustión. Elementos del fuego, muy importante, el calor, el oxígeno y también el combustible. ¿Ya? Elementos del fuego. Tres elementos me parecen fundamentales, ¿no es cierto? Fundamentales, teniendo en cuenta que vamos a tener pues la obligación, ¿no? De quitar uno de ellos para que no ocurra la ignición. ¿Ya? Basta que le quitemos uno de los elementos, la ignición ya no va a ocurrir. Clases de fuego, vamos a ver clases de fuego.
Aquí, por favor, elementos de fuego, tomen nota ahí un momento, tomen nota. ¿Verdad? Son tres elementos fundamentales, les decía, para que se produzca, ¿no? Para que se produzca la ignición. Ahora sí, clases de fuego. Clase A es producido por la combustión de sustancias sólidas como la madera, ropa, papel, gran número de plásticos. Forman fuegos incandescentes y dejan brasas como residuos, pudiendo volver a encenderse nuevamente en su mayoría, claro. ¿Ya? Podría volver a producirse la ignición, ¿no es cierto? ¿Ya? Excepto, dice, algunos materiales como el plástico emiten humo blanco, combustión completa. Humo blanco, combustión completa. El agua es utilizada para efectos del enfriamiento a fin de reducir la temperatura de los materiales incendiados, quemados ya, por debajo de su temperatura de ignición, ¿no? Que ya no deberían volver a encenderse, por ejemplo, ¿no? No deberían volver a encenderse. Clase B implican líquidos y gases inflamables y combustibles como la gasolina, el aceite, la laca, dice, ¿no? La pintura, los alcoholes producen altas temperaturas y humo de color negro intenso, claro. Por ser una combustión incompleta, no dejan ningún tipo de residuo. El efecto de sofocación por exclusión de oxígeno es el más efectivo. Sofocación quiere decir que voy a quitar el oxígeno, ¿no? Ya no va a haber ignición. Otro método de extinción incluye la remoción de combustible y la reducción también de la temperatura. Fuego clase C involucra todo el fuego que compromete equipos energizados con corriente eléctrica viva y para los cuales el elemento extintor no debe ser conductor de la corriente. Una vez desconectada la energía, el fuego, según el tipo de combustible comprometido, se transforma en fuego de clase A, B, D o K. Fuego eléctrico, ¿no? Compromete equipos energizados. Fuego generado, en tal caso, sí, voy a decirlo así, fuego generado por la energía eléctrica. ¿Ya? Fuego generado por la energía eléctrica. Listo. Este tipo de incendios pueden ser controlados por medio de un agente extintor no conductor. El procedimiento de seguridad es el de tratar de desenergizar los circuitos de alto voltaje y tratarlo como un incendio de clase A o B dependiendo del combustible involucrado. Dependiendo del combustible involucrado. Fuego de clase D es la combustión que incluye a los metales combustibles tales como el magnesio, potasio, titanio, circonio, etcétera, los que al arder alcanzan temperaturas muy elevadas, entre 2700 a 3300 grados centígrados, requiriéndose en esa situación para su extinción agentes que mantengan sus cualidades frente a dichas temperaturas. Las altas temperaturas de algunos metales en combustión hacen que el agua y otros agentes extintores comunes resulten ineficientes. No hay disponible un agente que controle incendios en todo tipo de metales combustibles. Existen agentes extintores especiales para el control de incendios para cada uno de los metales y son identificados específicamente para ese metal. O sea, nos están mencionando que dependiendo de la temperatura, dependiendo de los metales que se están, los metales combustibles, hay un tipo de extintor, un tipo de agente extintor. ¿Ya? Eso también ténganlo en cuenta. Fuego de clase K son aquellos fuegos que se producen en las grasas producidas en las cocinas, son fuegos profundamente asentados que necesitan elementos de extinción especiales, tales como el acetato de potasio. Normalmente, ¿no? Acetato de potasio, fuego de clase K. Los extintores de químicos húmedos son los mejores extintores portátiles para aparatos de cocina en restaurantes y aprobados por la nueva clase K contiene una base especial de acetato de potasio. El uso de extintores portátiles con mayor capacidad para combatir el fuego y el efecto de enfriamiento para combatir estos difíciles y calientes fuegos. Miren, ¿no? Eso es lo que puede producirse. Miren, este es un ejemplo de una industria que se puede estar quemando. Ya no es un amago de incendio, ya es una explosión a gran nivel, ¿no? A gran escala, ¿no? Entonces, puede producirse de esta forma, pues, mis amigos.
puede producirse de esta forma también. ¿Ya? Entonces, pues, tenganlo en cuenta cuando hablamos, ¿no? Cuando hablamos de la ocurrencia, ¿no? De algún tipo de emergencia por incendio, puede llegar hasta este punto, ¿no? Donde ya realmente, pues, el fuego ya es fuego en descontrol, ¿no? Mecanismos de extinción. Conocida la naturaleza del fuego, consideramos agentes extintores aquellos productos capaces de eliminar uno o varios de esos elementos del fuego. Estos pueden ser por sofocación, por enfriamiento, por separación o por inhibición. Bien, miren, por inhibición. Teniendo en cuenta que tenemos tres elementos para que se produzca la ignición. La sofocación del combustible en las llamas es aislado del aire del ambiente, disminuyendo su porcentaje de oxígeno requerido. Le quitas el oxígeno, ¿cierto? Le quitas el oxígeno, ya no hay ignición. Eso se llama extinción por sofocación. El enfriamiento consiste en hacer descender la temperatura de los materiales en combustión por debajo de su punto de inflamación. O sea, ¿qué quiere decir? Le vas a quitar el calor, lo vas a enfriar, ¿no? Le vas a quitar el calor. Entonces, ya nos debería producirse la ignición. Separación, ¿no? Dispersión o remoción. Esto se logra separando los materiales que se encuentran ardiendo y son apagados aisladamente de los demás. Es decir, vas a retirar el material combustible, vas a separar, ¿no es cierto? Vas a separar. Listo. ¿Qué hacer en caso de incendios? Mantener la calma y avisar a todas las personas que puedan, ¿no? Dependiendo de dónde nos encontramos. Active las alarmas de incendio y pida ayuda. Si está entrenado, ataque el fuego con el uso de extintores. Abandone el lugar si el fuego no ha podido ser controlado. Los extintores solo apagarán fuegos menores, no incendios, claro. El extintor es para apagar un amago de incendio, ¿no es cierto? No para apagar el incendio en sí. No exponga su vida, dice, innecesariamente, señores. Hay que estar capacitados en el uso de extintores, no tengan ninguna duda. ¿Ya? Hay que estar capacitados en el uso de extintores. Hay que llamar a los bomberos, hay que conocer el extintor también. Miren, como concepto me parece importante, un extintor es un aparato que contiene un agente de sustancia extintora que puede ser proyectada y dirigida sobre un fuego por una acción de una presión interna. Esta presión interna se obtiene generalmente por un gas auxiliar dentro del mismo depósito, ¿no? De la botella como tal, ¿no? En la botella. Miren ustedes la vista del extintor, ¿no? Para conocer también las partes del extintor, ¿no? El extintor de presión incorporada, dice, ahí está, manómetro, manguera, válvula, ni el nitrógeno como tal elemento extintor, el tubo sifón, el tubo de salida, ¿no? El cilindro como tal, la botella, el agente extintor y la boquilla, ¿ya? La boquilla, dependiendo también de qué tipo de extintor. Ahí está. Extintor de presión externa, también palanca de acondicionamiento del cartucho, dice tapa, ¿no es cierto? Manija de traslado, claro que sí, para trasladar. Polvo químico seco como el elemento extintor, cartucho de gas, dice tubo de gas. Miren ustedes, ¿no? Miren, ¿ya? Entonces debemos tener en cuenta estas partes, sobre todo para saber utilizar el extintor y en qué momento podría, pues, fallar, ¿no? En qué momento podría de repente no ser utilizado de forma adecuada, ¿no? No estar preparado de repente para un tema o sea, para extinguir el fuego, ¿no? En determinado momento, en determinada situación. Debemos verificar que ese extintor se encuentre pues en buenas condiciones, con la presión adecuada, de repente también instalado, colocado de forma también adecuada, ¿no? Entonces miren ustedes cómo es lo que debemos, ¿no es cierto? ¿No es cierto?
debemos nosotros tener en cuenta eh, estas características básicamente del extintor, porque justamente en base también a esas características nosotros debemos saber utilizarlo. Ya, vamos a ver la diferencia entre uno y otro, pero seguimos avanzando. Parte del extintor de expresión externa rodante, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Manía de transporte, válvula de cilindro de nitrógeno como tal, válvula de descarga, dice, manguera de descarga, ruedas de transporte, agente extintor, polvo de polvo químico seco, es una parte, un corte, ¿no es cierto? Y en la parte derecha tenemos ya una visión, una fotografía real, ¿no es cierto? Pictogramas del extintor, los símbolos gráficos o pictogramas acerca de los usos permitidos y no permitidos de los agentes extintores. Los pictogramas son con los símbolos blancos y fondo azul indicarán que su uso es permitido y los pictogramas con fondo negro y con banda en diagonal que corta indicarán que su uso no es permitido. En este caso nos está mencionando, ¿no?, lo que es permitido o lo que podrían o lo que deberían poder apagar. Ahí está, miren, ¿ya? Tengan en cuenta. Y esto va pegado, pues, ¿no? Esto va pegado, adosado en el extintor. ¿No? Dependiendo del agente extintor, te dirá, bueno, este extintor, por ejemplo, no va a apagar fuegos de clase ¿no? El tema de eléctricos, pues, ¿no? De un fuego generado por energía eléctrica, ¿correcto? ¿Ya? Es un ejemplo, es un ejemplo. Y ahí está, mire, ¿ya? Ahí está. Es un resumen, ¿no? Con respecto, haciendo un paralelo entre los tipos de extintores en función a su agente extintor y también en función a los eh, tipo de, a los tipos de fuego, ¿no? A los tipos de fuego. ¿Ya? Ahí está, listo. Bueno, a ver, tomen nota ahí, tomen nota, tomen nota. Un par de minutos. Vamos. Ya estamos llegando a la parte final, mis amigos. Y en la parte final veremos, les había mencionado, ¿no? Un video. Y comentaremos también, ¿por qué no? Respecto, pues, a este video. ¿Ya? Entonces, miren. Tiene que tener en cuenta el tipo de fuegos y el tipo de extintores que van a apagar, pues, cualquier tipo de incendio que se pueda presentar. Manejo del extintor, cómo realizar, ¿no? Cómo manejar el extintor. Eso también es fundamental, ¿correcto? Eso también es fundamental. Paso uno dice descolgar el extintor haciéndolo por la manija de acarreo o asa fija y dejarlo sobre el suelo en posición vertical. O sea, retirar, ¿no? Descolgar el extintor de su posición inicial, donde está debidamente señalizado y demás. Paso 2, sacar el pasador de seguridad tirando de su anillo y cogerle la boquilla de la manguera del extintor y colocarse a pocos metros del fuego en posición sin riesgo para la persona, para el operador que va a realizar el uso del extintor para el amago, apagar el amago de incendio. Paso 2. Paso 3. Presionar la palanca de acondicionamiento del cabezal del extintor, realizando una pequeña descarga de comprobación para evitar riesgos al momento de enfrentar al fuego. Una pequeña descarga de prueba, ¿no? Una pequeña descarga de prueba. Miren la fotografía, ¿no? Paso número 4, dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido. En caso que el incendio de líquidos dice proyectar
Superficialmente, el agente extintor efectuando un barrido evitando que la propia presión de impulsión provoque un derrame de líquido incendiado. Claro. Aproximarse lentamente al fuego hasta un máximo aproximado de 1 metro. Mire, ¿no? Mire, entonces puede pasar, pues claro. De repente voy a empujar nada más, ¿no? El fuego y voy a extender más el incendio, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces tengan en cuenta de qué forma se tiene que realizar, de qué forma se tiene que realizar. Efectos para la salud, muy importante también, tengan en cuenta, ¿ya? Causa conjuntivitis, lesiones retinianas irreductibles, opacidad del cristalino, dice catarata del vidriero, pigmentación de la piel sin otro daño, quemaduras en los ojos, quemaduras en general. Claro, pues definitivamente, definitivamente, estas situaciones van a provocar, ¿no es cierto? Algún tipo de accidente, algún efecto para la salud, específicamente en la vista, ¿no? En la vista y de repente un daño dérmico que se puede acentuar dependiendo de la periodicidad también cuando nosotros realizamos estos trabajos en caliente, ¿no? Efectos para la salud, quemaduras son lesiones de la piel que pueden llegar hasta los músculos, tendones y hueso del cuerpo debido a la exposición, ¿no? ¿A la exposición a qué? En primer lugar, a las temperaturas extremas, frío o calor. En función también al contacto con químicos ácidos o alcalinos, a una descarga eléctrica, a la exposición de energía radiante, sol, radiaciones ionizantes. Sol y radiaciones ionizantes. Tipos de quemaduras, importante cuando hablamos de trabajos en caliente. Capas de la piel, la epidermis, la parte más superficial, la dermis, la parte intermedia, y la hipodermis, la parte más menos expuesta en tal caso, ¿no es cierto? ¿Ya? Menos expuesta. Tipos de quemadura de primer grado, miren ustedes, ¿ya? Una parte rojiza nada más superficialmente, ¿no? De segundo grado, ya de repente más intensa, llegando a la segunda capa, a la epidermis, ¿no es cierto? A la dermis, perdón, ¿no? A la dermis, y de tercer grado ya rompe básicamente los vasos sanguíneos y, ¿no? Se produce una quemadura ya importante, irreversible, como todas, ¿no es cierto? Y pues hay que tener, digo, en tal caso, pues especial cuidado, ¿correcto? ¿Ya? Ténganlo en cuenta. Listo. Las comunicaciones, las emergencias, mis amigos, son fundamentales, ¿no? Son fundamentales en el caso de trabajos en caliente, sobre todo, no solo por el tema médico, para salvarle la vida a un trabajador, que es fundamental, sino también para evitar de repente que la quemadura, que es de primero o segundo grado, llegue a ser de tercer grado, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, la comunicación, la actuación rápida en caso de accidentes o emergencias es fundamental. Vamos a ver si lo menciona, vamos a ver si lo menciona también. En este caso, las diapositivas, considero que sí. Vamos a ver. Recomendaciones de seguridad. En campo deberá tener la autorización para trabajos en caliente. Apague la máquina de soldar antes de hacer reparaciones o ajustes. Siga las reglas del fabricante sobre la operación de interruptores y para hacer otros tipos de ajustes. ¿Ya? Proteja a otros con una pantalla y a usted mismo. ¿Correcto? Hay que tener la verificación de que realmente, pues, no nos vamos a accidentar nosotros mismos cuando acudimos, ¿no es cierto? Cuando acudimos de repente a un amigo, compañero que se ha accidentado, ¿no? ¿Ya? Tengan en cuenta eso, tengan en cuenta eso. ¿Ya? Nosotros no podemos accidentarnos también, porque ya no va a ser un accidentado nada más, sino van a ser, bueno, sino, van a ser varios, ¿no? De repente, ¿ya? Recomendaciones para el uso de equipos de protección personal.
inspección general del equipo de protección personal, el equipo de protección personal para el soldador y también para el ayudante. En realidad, todos los intervinientes, ¿no es cierto? Todos los intervinientes en los trabajos en caliente deberán utilizar EPPs para trabajos en caliente. Verificar que la ropa no esté impregnada con materiales combustibles inflamables, mantener cerrados los bolsillos, no introducir la basta del pantalón en la caña del zapato de seguridad, no soldar utilizando lentes de contacto, no soldar utilizando lentes de contacto. Listo. Bueno, estamos bien con el tiempo, no hay problema, estamos bien con el tiempo. Prácticamente, mis amigos, hemos hablado y hemos mencionado todos los temas de seguridad en trabajos en caliente. Nosotros debemos tener en cuenta que estos trabajos en caliente van a ser definitivamente pues eh, un análisis exhaustivo, por qué no decirlo, de todos los peligros y riesgos, porque considerándolo un trabajo de alto riesgo, no solo estamos hablando del uso de los CPPs, sino también de la inspección de los equipos, ¿no? De la inspección de los equipos. Eso me parece fundamental, ¿ya? Mencionamos también el tema de la coordinación que tiene que haber entre los diferentes trabajadores que intervienen en los trabajos en caliente, llámese pues, ¿no es cierto?, el área de la supervisión, el supervisor operativo, el supervisor de seguridad, los mismos trabajadores, los soldadores, los ayudantes, ¿no? Los operarios, básicamente recalco, todos los que intervienen en trabajos en caliente. Me parece, es importante, pues es fundamental el hecho de tener en cuenta todos estos aspectos para realmente evitar la ocurrencia de un accidente. Como lo hemos venido haciendo en las sesiones anteriores, vamos a ver un video, es de una papelera, ¿ya? Y justo decidí considerarlo porque me parece que siendo de una papelera, imagínense, es donde de repente la probabilidad de que ocurra un incendio es altísima, pues, ¿no? Es un ejemplo, pero ya en el video como tal nos detallan todas las medidas de seguridad que hemos mencionado en esta capacitación. Vamos a ver el video primero y después lo repetimos y lo comentamos. A ver, permítame dejar de compartir. A ver, un momento, por favor. Un momento, un momento. Catálogo audiovisual de Ahora lo proyecto. Un momento, por favor. situaciones críticas y medidas preventivas en la industria papelera. Permisos para trabajos en caliente. Por medio de este vídeo, vamos a explicar cómo se realiza un trabajo en caliente de forma segura, sea por personal propio de la empresa como por empresas externas. Para ello, mostraremos cómo cumplimentar el permiso para trabajos en caliente. Gracias a este conoceremos las medidas preventivas, los riesgos más comunes y el procedimiento adecuado para evitar accidentes al trabajar en caliente. ¿Qué entendemos por trabajo en caliente? Incluye todo trabajo que pueda producir una fuente de ignición en presencia de materiales inflamables o combustibles. Comprende operaciones con generación de calor, producción de chispas, llamas o elevadas temperaturas en proximidad de gases, líquidos inflamables o material combustible, o de recipientes que contengan o hayan contenido gases licuados. Estos trabajos pueden llevar asociados dos riesgos, el de incendio y el de explosión. Personal implicado. Existen tres figuras implicadas en el procedimiento de trabajos en caliente.
El solicitante es la persona que solicita permiso para realizar un trabajo en caliente. Puede coincidir con el ejecutante del trabajo. El autorizante es la persona capacitada por la empresa para comprobar que se cumplen las medidas preventivas previas y posteriores a la tarea y autorizar o no la realización del trabajo en caliente con el permiso de trabajo. El ejecutante es la persona que realiza el trabajo. En caso de ser más de una persona, el ejecutante que figurará en el permiso será la persona de mayor cualificación y será él quien confirme que todos cumplen estos requisitos y lo indica en el permiso. Procedimiento de trabajo. Conozcamos ahora las comprobaciones que efectúa el autorizante para aprobar el permiso de trabajo en caliente. El solicitante se identifica y firma en el permiso. Identifica a los ejecutantes del trabajo en caliente. El solicitante reseña en el permiso el nombre del ejecutante de mayor cualificación y éste firma el permiso de trabajo. El solicitante custodia el original, entrega las 2 copias del permiso de trabajo cumplimentado al autorizante y le informa de las circunstancias, tiempo, lugar, modo y medios previstos a utilizar durante el desarrollo del trabajo. Puede entregarlo a través del ejecutante. El autorizante explica al ejecutante las condiciones que deben tener el entorno y los equipos, así como las posibles variaciones que se puedan producir durante el desarrollo del trabajo. El ejecutante, o quien corresponda, limpia y prepara la zona para la tarea en caliente. El autorizante, si está de acuerdo con las condiciones y medidas preventivas implantadas, aprueba la realización del trabajo e indica la hora de inicio. El autorizante entrega las 2 copias al ejecutante. El ejecutante indica la hora de inicio y le entrega la primera copia al autorizante. Contenido del permiso de trabajo. Verificaciones antes del trabajo. Para aprobar un trabajo en caliente, el autorizante debe evaluar estos puntos presentes en el permiso de trabajo. No hay material combustible o inflamable próximo a la zona de trabajo. Si lo hay y no se puede retirar, debe estar protegido con mantas ignífugas o mantenerlos mojados. También deben protegerse los huecos para proteger la zona inferior donde puede haber material combustible. Por ejemplo, el sótano de la máquina con restos de papel. Las zonas de trabajo, depósitos y tuberías están limpios. Los depósitos están vacíos y ventilados. Las tuberías están purgadas, ventiladas e inertizadas para impedir el paso de gases. Se señalizan como biogás. Los equipos están consignados. Las tuberías de aporte y distribución están cerradas. Las herramientas y equipos se encuentran en condiciones óptimas de mantenimiento. Las zonas donde puedan caer las proyecciones de chispas deberán estar protegidas o mojadas. Con el fin de controlar las falsas alarmas, debe confirmarse que se ha avisado al responsable del sistema de protección contra incendios de la zona de trabajo. El ejecutante dispone de los equipos de protección individual necesarios y en buen estado. Los medios de extinción son los adecuados al tipo de trabajo en caliente que se va a realizar. Ejecución del trabajo. No se podrán iniciar los trabajos hasta que el permiso esté aprobado y firmado por el autorizante. La autorización tiene validez para el trabajo, condiciones, periodo de tiempo y lugar que se hayan definido en el permiso de trabajo. En este momento, el ejecutante firma el permiso de trabajo, dándose por enterado de dichas condiciones y comprometiéndose a transmitir la información necesaria a los trabajadores que participan en la ejecución del trabajo en caliente. Una de las copias se la quedará el autorizante. El ejecutante conservará la otra copia durante la ejecución del trabajo. Deberá mostrarla cuando así se le requiera para la comprobación de las condiciones especificadas. Durante la ejecución de los trabajos, el autorizante deberá asegurarse que se cumplen las condiciones recogidas en el permiso. En caso contrario, el autorizante paralizará la tarea hasta que se apliquen. Requisitos generales. Tanto la ropa como los equipos de protección individual deben ser los adecuados y estar limpios de grasa o sustancias inflamables. Además, no hay que olvidar que existen requisitos específicos en función de la tarea en caliente que se realice. El ejecutante es el responsable de que se cumplan, ya que en caso contrario, paralizará el trabajo hasta que se apliquen.
También deberá informar al autorizante de cualquier cambio que ocurra en cualquiera de las circunstancias incluidas en el permiso. Finalización del trabajo. El fin de un trabajo en caliente no se produce cuando se termina la operación. Queda pendiente llevar a cabo algunas acciones necesarias. Retirar las herramientas y equipos que se han utilizado. Limpiar la zona de trabajo. Humedecer la zona de trabajo para apagar cualquier resto o chispa. Avisar al responsable de la red de incendios de la finalización de la tarea. Recoger las mantas ignífugas. Y devolver los equipos de extinción de incendios a su ubicación. Una vez finalizados los trabajos, el autorizante verificará que las instalaciones han quedado en situación correcta para reanudar el funcionamiento normal de la zona. Cuando se ha autorizado la reanudación de la actividad normal, hay que controlar, mediante rondas de vigilancia, que la zona sigue en condiciones adecuadas. Al transcurrir las rondas de vigilancia, ya se puede cerrar el permiso de trabajo. El autorizante comprueba que las condiciones siguen siendo adecuadas después de la ronda de vigilancia, cumplimenta y cierra el permiso de trabajo. En caso de que el autorizante detecte alguna incidencia, se pondrá en contacto con el ejecutante para su normalización o tomará las medidas del plan de emergencia necesarias. Se puede dar el caso de que una tarea no finalice antes de un cambio de turno de trabajo. En ese caso, el autorizante del turno saliente recoge las dos copias e identifica al autorizante del nuevo turno. Le informa de la tarea y le entrega las dos copias del permiso. El autorizante identifica al ejecutante del nuevo turno y se asegura de que todos los trabajadores han sido informados de la tarea, medidas preventivas asociadas, medidas de emergencia, equipos necesarios y equipos de protección individual. El autorizante y ejecutante del nuevo turno, si están de acuerdo con las medidas preventivas tomadas y condiciones de trabajo, firman el permiso. En caso contrario, se cierra el permiso y se abre otro nuevo. El ejecutante del nuevo turno indica la fecha y hora de inicio y de final de la tarea en el permiso. En el caso de que los trabajos abarquen más de 2 turnos, se utiliza un nuevo impreso de permiso en el que se indica el número de impreso inicial. En este nuevo impreso se cumplimenta solo los apartados de cambio de turno, anulando con una línea cruzada los demás apartados. Tramitación y cumplimentación. Del permiso de trabajo se emite un original y 2 copias mediante papel autocopiativo, las cuales se distribuirán de la siguiente manera. Original al solicitante, una copia al autorizante, una copia al ejecutante. Accidentes. Como se comentó al inicio, el objetivo del permiso de trabajo es asegurar que se cumplen las medidas necesarias para evitar accidentes. Es necesario verificar dichos puntos con el fin de evitar una situación como esta. Ante un trabajo en caliente, es prioritario asegurar que se toman todas las medidas necesarias para preservar la seguridad propia, la de nuestros compañeros y de las instalaciones. De este modo, evitaremos consecuencias peligrosas. Bien, el video habla, ¿no? De una papelera. Justo observando el video veía, por ejemplo, que en una papelera, pues, la probabilidad de que ocurra un incendio es altísima, ¿no? Pero habla también, por ejemplo, de las responsabilidades de los trabajadores que intervienen en los trabajos en, en caliente, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso también es importante. Eso también es importante, ¿ya? Tengan en cuenta, ¿ya? Tengan en cuenta, tengan en cuenta. Eh, cuando nosotros hablamos de trabajos en caliente y cuando vemos el video, ¿no? Cuando nosotros hablamos de trabajos en caliente y vemos el video, nosotros tenemos la oportunidad, ¿no es cierto?, de prever todo esto en los procedimientos, por ejemplo, en los procedimientos de registro de trabajo seguro, de un trabajo en caliente, en los planes de emergencia, ¿no? De un trabajo en caliente. ¿Ya?
Entonces todo debe ser preventivo, ¿correcto? A ver, vamos a ver el video nuevamente y vamos a ver las partes más importantes, ¿correcto? Catálogo audiovisual de situaciones críticas y medidas preventivas en la industria papelera. Vamos a ver lo más importante. Permisos para trabajos en Lo caliente. más importante. Vamos a Por medio de comentar este lo más vídeo, importante. vamos a explicar cómo se realiza un trabajo en caliente de forma segura, sea por personal propio de la empresa como por empresas externas. Para ello, mostraremos cómo cumplimentar el permiso para trabajos en caliente. Gracias a este, conoceremos las medidas preventivas, los riesgos más comunes y el procedimiento adecuado para evitar accidentes al trabajar en caliente. ¿Qué entendemos por trabajo en caliente? Incluye todo trabajo que pueda producir una fuente de ignición en presencia de materiales inflamables o combustibles. Comprende operaciones con generación de calor, producción de chispas, llamas o elevadas temperaturas en proximidad de gases, líquidos inflamables o material combustible, o de recipientes que contengan o hayan contenido gases licuados. Estos trabajos pueden llevar asociados dos riesgos, el de incendio y el de explosión. Listo. Lo que hemos mencionado. Tengan en cuenta eso también para colocarlo pues en el IPC, incendio, explosión. Y luego ya hablamos del daño al trabajador como tal, ¿no? Porque mencionamos también las chispas, las esquirlas y demás. Personal implicado. Existen tres figuras implicadas en el procedimiento de trabajos en caliente. El solicitante es la persona que solicita permiso para realizar un trabajo en caliente. Puede coincidir con el ejecutante del trabajo. El autorizante es la persona capacitada por la empresa para comprobar que se cumplen las medidas preventivas previas y posteriores a la tarea y autorizar o no la realización del trabajo en caliente con el permiso de trabajo. El ejecutante El ejecutante, el solicitante, el autorizante, recalco, son responsabilidades que deberían estar plasmados en su procedimiento escrito de trabajo seguro, ¿correcto? Debería estar plasmado en su procedimiento escrito de trabajo seguro, ¿no? Ahí se detalla básicamente cuáles son las responsabilidades de cada trabajador, dependiendo pues quién es el solicitante, el ejecutante, puede coincidir, dice también el video, lo cual me parece adecuado. Pero tenerlo en cuenta porque el PETS como tal, el PETS de trabajos en caliente, es un documento fundamental, ¿no es cierto?, para la ejecución de estos trabajos. es la persona que realiza el trabajo. En caso de ser más de una persona, el ejecutante que figurará en el permiso será la persona de mayor cualificación y será él quien confirme que todos cumplen estos requisitos y lo indica en el permiso. Procedimiento de trabajo. Conozcamos ahora las comprobaciones que efectúa el autorizante para aprobar el permiso de trabajo en casa. El autorizante, ¿qué hace? Revisa el procedimiento y revisa, como dice el video, que todo en campo se cumpla, todo lo que dice el procedimiento se cumpla en el área de trabajo, concretamente, ¿no? El solicitante se identifica y firma en el permiso y le informa de las circunstanciales variaciones que se puedan ante las condiciones que deben tener el entorno y los equipos, así como las posibles variaciones que se puedan producir durante el desarrollo Ahí del está, lo trabajo. que estamos mencionando, lo que estamos El mencionando. ejecutante, o quien corresponda, limpia y prepara la zona para la tarea en caliente. El autorizante, si está de acuerdo con las condiciones y medidas preventivas implantadas, aprueba la realización del trabajo e indica la hora de inicio. El autorizante entrega las dos copias al ejecutante. El ejecutante indica la hora de inicio y le entrega la primera copia al autorizante. Contenido del permiso de trabajo. Verificaciones antes del trabajo. Para aprobar un trabajo en caliente, el autorizante debe evaluar estos puntos presentes en el permiso de trabajo. No hay material combustible o inflamable próximo a la zona de trabajo. Si lo hay y no se puede retirar, debe estar protegido con mantas ignífugas o mantenerlos mojados. También deben protegerse los huecos para proteger la zona inferior donde puede haber material combustible. Por ejemplo, el sótano de la máquina con restos de papel. Las zonas de trabajo, depósitos y tuberías están limpios. Los depósitos están vacíos y ventilados.
Las tuberías están purgadas, ventiladas e inertizadas para impedir el paso de gases. Se señalizan como biogás. Los equipos están consignados. Las tuberías de aporte y distribución están cerradas. Las herramientas y equipos se encuentran en condiciones óptimas de mantenimiento. Las zonas donde puedan caer las proyecciones de chispas deberán estar protegidas o mojadas. Con el fin de controlar las falsas alarmas, debe confirmarse que se ha avisado al responsable del sistema de protección contra incendios de la zona de trabajo. El ejecutante dispone de los equipos de protección individual necesarios y en buen estado. Los medios de extinción son los adecuados al tipo de trabajo en caliente que se va a realizar. Ejecución del trabajo. No se podrán iniciar los trabajos hasta que el permiso esté aprobado y Imagínense ahí nada más, ¿no? Imagínense ahí nada más una chispa, ¿no? Una chispa que pueda caer aquí. Y lo que puede provocar una chispa, ¿no? La ignición, la presencia de fuego, de un amago de incendio que rápidamente, por el material combustible, se convertiría pues, en un incendio, en fuego en descontrol, por lo menos, ¿no? firmado por el autorizante. Vamos terminando, mis amigos. La autorización tiene validez para el trabajo, condiciones, periodo de tiempo y lugar que se hayan definido en el permiso de trabajo. En este momento, el ejecutante firma el permiso de trabajo, dándose por enterado de dichas condiciones y comprometiéndose a transmitir la información necesaria a los trabajadores que participan en la ejecución del trabajo en caliente. Una de las copias se la quedará el autorizante. El ejecutante conservará la otra copia durante la ejecución del permiso. En caso contrario, el autorizante paralizará la tarea hasta que se apliquen. Requisitos generales. Tanto la ropa como los equipos de protección individual deben ser los adecuados y estar limpios de grasa o sustancias inflamables. Eso lo hemos mencionado en la capacitación, por ejemplo, ¿no? Además, no hay que olvidar que existen requisitos específicos en función de la tarea en caliente que se realice. Orden y limpieza, ¿no? Fundamental, ¿no? A ver, aquí. Además, no hay que olvidar que existen Miren, miren, miren. Orden y limpieza. Fundamental, ¿no? Porque por algún elemento combustible inflamable que esté en el piso, podría comenzar pues un amado incendio, un incendio en general, ¿no? requisitos específicos en función de la tarea en caliente que se realice. Extintores debidamente ubicados, visibles, trabajadores debidamente capacitados en el uso de extintores. El ejecutante es el responsable de que se cumplan, ya que en caso contrario, paralizará el trabajo hasta que se apliquen. También deberá informar al autorizante de cualquier cambio que ocurra en cualquiera de las circunstancias incluidas en el permiso. Finalización del trabajo. El fin de un trabajo en caliente no se produce cuando se termina la operación. Queda pendiente llevar a cabo algunas acciones necesarias. Retirar las herramientas y equipos que se han Retirar herramientas y equipos que se han utilizado. utilizado. Limpiar la zona de trabajo. Orden y limpieza. Humedecer la zona de trabajo para apagar cualquier resto o chispa. Bueno, eso de humedecer la zona de trabajo, si lo permiten también, ¿no es cierto? Si lo permiten también. Avisar al responsable de la red de incendios de la finalización de la tarea. Recoger las mantas ignífugas. Recoger matas ignífugas sin hacer daño a las instalaciones, claro que sí. Y devolver los equipos de extinción de incendios a su ubicación. Una vez finalizados los trabajos, el autorizante verificará que las instalaciones han quedado en situación correcta para reanudar el funcionamiento normal de la zona. Cuando se ha autorizado la reanudación de la actividad normal, hay que controlar, mediante rondas de vigilancia, que la zona sigue en condiciones adecuadas. Eso es muy importante después de los trabajos en caliente, verificar que no hay ningún elemento, ninguna situación, ninguna condición insegura donde se pueda volver a generar de repente un amago de incendio, ¿no? Fundamental, inspección. Al transcurrir las rondas de vigilancia, ya se puede cerrar el permiso de trabajo. El autorizante comprueba que las condiciones siguen siendo adecuadas después de la ronda de vigilancia, cumplimenta y cierra el permiso de trabajo. En caso de que el autorizante detecte alguna incidencia, se pondrá en contacto con el ejecutante para su normalización o tomará las medidas del plan de emergencia necesarias. Se puede dar el caso de que una tarea no finalice antes de un cambio de turno de trabajo.
En ese caso, el autorizante del turno saliente recoge las dos copias e identifica al autorizante del nuevo turno, le informa de la tarea y le entrega las dos copias del permiso. Eso básicamente teniendo ya en coordinación con el área operativa y con el área de seguridad, ¿no? El tema del PETAR, del ATS, de las herramientas de gestión que se hayan elaborado justamente para la ejecución de estas actividades, ¿no? Porque menciona el video que en una situación se puede continuar o se debe continuar con la actividad, ¿no? El autorizante identifica al ejecutante del nuevo turno y se asegura de que todos los trabajadores han sido informados de la tarea, medidas preventivas asociadas, medidas de emergencia, equipos necesarios y equipos de protección individual. El autorizante y ejecutante del nuevo turno, si están de acuerdo con las medidas preventivas tomadas y condiciones de trabajo, firman el permiso. En caso contrario, se cierra el permiso y se abre otro nuevo. El ejecutante del nuevo turno indica la fecha y hora de inicio y de final de la tarea en el permiso. En el caso de que los trabajos abarquen más de 2 turnos, se utiliza un nuevo impreso de permiso en el que se indica el número de impreso inicial. En este nuevo impreso se cumplimenta solo los apartados de cambio de turno, anulando con una línea cruzada los demás apartados. Tramitación y cumplimentación. Del permiso de trabajo se emite un original y 2 copias mediante papel autocopiativo, las cuales se distribuirán de la siguiente manera. Bueno, eso puede variar, no hay problema, no vamos a ver esa parte, no hay problema, vamos a la parte final. Como se comentó al inicio, el objetivo del permiso de trabajo es asegurar que se cumplen las medidas necesarias para evitar accidentes. Es necesario verificar dichos puntos con el fin de evitar una situación como esta. Ante un trabajo en caliente, es prioritario asegurar que se toman todas las medidas necesarias para preservar la seguridad propia, la de nuestros compañeros y de las instalaciones. De este modo, evitaremos consecuencias peligrosas. Listo, listo, mis amigos. ¿Ya? Entonces, me parece que el video es bastante didáctico con respecto a todo lo que se debe saber, se debe conocer, pues, ¿no? De trabajos en caliente. Hemos mencionado, tal caso, lo más relevante, lo más importante, para que ustedes también lo tengan presentes, coordinen con su área operativa, coordinen con su supervisor de seguridad, tengan su procedimiento, cumplan el procedimiento, tengan su plan de emergencia, cumplan su plan de emergencias. ¿Ya? Entonces, me parece adecuado, digo, mencionarlo porque definitivamente el tener documentos, el estar capacitados, el coordinar siempre este tipo de actividades, este tipo de trabajo de alto riesgo, evitarán, pues, ¿no? Que nos ocurra, ¿no? Se ocurra algún tipo de accidente y que puede resultar, digo, también en un accidente grave, ¿no? Eso también, pues, ya lo hemos mencionado, ¿correcto? Ténganlo en cuenta. Listo, mis amigos. Hemos llegado a la parte final de esta capacitación sobre trabajos en caliente. Espero haber mencionado de forma clara por lo menos los aspectos más importantes que ustedes deben saber, que ustedes deben conocer con respecto a este curso. Ha sido un gusto como siempre y nos vamos a reencontrar seguramente ya en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.